김사동 comunidad semana cambiatina peor. Y en ese gran desafío de practicar el AINI, de practicar la reciprocidad, es donde se encontró con esta forma de volver a mirar textiles, de volver a mirar lo propio y de poder darlo a entender al mundo occidental como corresponde, ¿no? Tuvimos un breve taller con Elvira el sábado, muy bonito. Le agradecemos nuevamente a Elvira todo este esfuerzo por conectarse, no ha sido fácil también para toda esta nueva era digital y ojalá nos podamos ver pronto. Y en este taller del sábado, Elvira nos contaba con tanto cariño todos sus desafíos, cómo tuvo que poner a las mujeres sobre el tapete, a las mujeres de la comunidad, que realmente contaran al mundo cómo es el trabajo textil, qué es el textil, qué significa, qué lo compone, toda esa cadena productiva que hay detrás desde el mismo ganado, la esquila, todas las herramientas que lo componen, la lengua, la simbología, las texturas, la sociología finalmente del textil. Así que hoy tenemos el privilegio de volver a escucharla. Agradecemos a todos quienes están conectados. Tenemos hartos participantes hoy, así que aprovechenla luego de hacerle muchas preguntas. Y bien, Elvira, dejamos contigo entonces esta sesión para que nos compartas tus saberes. Muchas gracias. Estamos ahí entonces esperando esta conexión en directo con Bolivia. Elvira está estableciendo un contacto más firme. ¿Estamos ya por ahí, Elvira? Bueno, entonces voy a compartir esta charla acerca de una nueva dinámica del color, como les había comentado. Y bien, a ver, entonces comparto mi pantalla. Bien, entonces voy a abordar acerca de un trabajo que se ha podido encontrar sobre Musa Guaraña. Musa Guaraña es planificador del color en los Andes. Y bueno, sobre la composición del color en los Andes, ¿no? Que es muy importante. Probablemente no se conocía mucho acerca de lo que voy a conversar, pero es para compartir esta experiencia que hemos encontrado en realidad en el trabajo con las tejedoras. Bueno, aquí comienzo con el planificador. Una vez que visité los museos internacionales como el Museo Británico, el Quebrón Lee, o el Smithsonian, y también otros museos del sur, ¿no? Valle de Azapa, estaba en Gustave Lapage, y también estaba en los museos de Bolivia, como MUSEV, y bueno, Casa de la Moneda. Entonces, en todos estos museos encontramos estos objetos que es muy bonita, que es como una zampoña pequeña, justamente con colores de hilo envuelto, ¿no? Entonces comencé a ver un poco de qué se trataba, porque en temas de catalogación, como es una pieza arqueológica, mucha gente lo veía como si fuera una zampoña, están catalogadas así como zampoñas, pero lo que me impresionó es en la parte superior de este objeto, tiene cera de abeja negra, que está netamente colada, digamos, ¿no? En vez de tener hueco en la zampoña, está, eh, está tapada, ¿no? Con esta cera. Entonces, como estaba tapada con la cera, lo que me impresionó es cómo puede estar tapado si es un instrumento de música, digamos, ¿no? Porque si fuera un instrumento de música no debería de estar tapada. Entonces, comencé a entender, digamos, de que no era exactamente eh, una, una zampoña, ¿no? Entonces, tomé fotografías y llevé a la comunidad de las tejedoras. Y bueno, también hice algunas réplicas, ¿no? De la misma forma para poder tener en 3 dimensiones y tener la textura. Entonces, las tejedoras han comenzado a decir, eso sí era uno de los planificadores de color, porque como en los textos habla mucho de que no planificamos nosotros, ¿no? Es más como desde nuestras cabezas y pensamientos. Y esto me ha impactado porque estaba planificado en la zampoña, ¿no? Entonces, las tejedoras me dijo, sí, se llama musaguaraña. Hoy en día ya no se usa, pero en el pasado había
por comunidad, por región, por territorio, ¿no? Que compartían. Entonces, estos diseños incluso de color, de combinación, estaban en sus atados, ¿no? Que son como atados de textilería. Entonces eso me ha impresionado y comencé a buscar en realidad estos objetos y bueno, un día caminando muy lejos en el cerro con una tejedora, encontré que en su atado del tejido estaba este planificador en palitos, ¿no? Envueltos así con hilo. Y me ha impresionado porque en realidad estaba hablando de una planificación. Antes de tejer, digamos, una prenda, ellos tenían una forma de planificar el color. Entonces comencé, digamos, a usarla y, bueno, descifrarla y entender, ¿no? Y es bien interesante porque se puede desplegar, digamos, desde esta zampoña a una prenda grande, ¿no? Y dependiendo puede ser mayor, menor y puede ser gigante también. Y lo interesante es que hay un linaje de estilo de color que las tejedoras va manejando, ¿no? Y luego puede hacer esta réplica, ¿no? Que aquí lo tomo una sola, ¿no? Como si fuera aquí, digamos, ¿no? Una sola lo tomo. Y como dicen las tejedoras, entonces lo tomé de la misma forma y aquí salió el tejido como es de la combinación del color, como lo ven en la parte superior. Y creo que otras zampoñas aquí, como pueden ver, ¿no? Actualmente todavía se puede ver en las fiestas. Entonces lo pude hacer, esta réplica, justamente tomando del ejemplo arqueológico en la actualidad, ¿no? Para las tejedoras y fue muy linda, ¿no? Porque nos ayudó, digamos, a entender cómo se maneja el patrón del color para poder entender en dinámicas desde su propia planificación, ¿no? Y esta también nos ayuda a entender la planificación de la iconografía, ¿no? Que muchas veces igual no se conoce, es como que todo de la memoria se teje, pero lo interesante es que encontramos una gran cantidad de salta guaraña. Salta guaraña quiere decir planificador de figuras. Y este planificador de figuras normalmente está hecho con hilo muy grueso y con trama de palitos, ¿no? Y con trama de palitos justamente para que la niña o el niño o la joven que no conoce la iconografía se basa en la matemática que está descifrada o está compuesta la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer musaguaraña que van a ver aquí en la derecha, en la A, ese es, por ejemplo, a base de la matemática Chulla Palla, que es 2-1, ¿no? La matemática se basa en este 2-1, que es 2-1, 2-1, 2-1, y eso nos ayuda a entender cómo estas matemáticas funcionan en realidad, ¿no? Si son para figurativas o geométricas. En la segunda, por ejemplo, pueden ver que está en la B, ¿no? En la banda B, también se ve este dominio de dos técnicas. En la primera parte está el famoso 2-2, ¿no? En los Andes nunca vamos a hablar por las texturas, ¿no? Por ejemplo, las estudiosas francesas lo han llamado sargado a estas técnicas de 2-1 y a los del 2-2 los ha llamado pebble weave, ¿no? Eso es como lo ven sus ojos, pero en Aymara y en quechua es muy bonito porque sale por el dominio de la matemática como maya palla, parispalla, quinzapalla, chullapalla o pusipalla. Y esos son matemáticas predominantes. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver la combinación, ¿no? Que se ve el parispalla, que es el 2-2-2, izcaipalla sería en quechua, y en la parte superior con la iconografía geométrica cambia por una matemática que es 2-1, ¿no? Que es chullapalla, ¿no? Y este Chullapalla normalmente es 2-1, ¿no? Entonces genera este sargado. Y bueno, en la C también está con la técnica de Chullapalla que se puede ver, ¿no? Y bueno, en la cuarta, en la D, tenemos el famoso 2-2, ¿no? Toda esta composición de la planificación de la figura es a base del dominio de la matemática en Aymara y en Quechua y tendríamos que traducir de la misma manera al español, ¿no? Porque estas terminologías universales que vienen de otros lados es como a lo que se ve la textura, no es a lo que manipulas en realidad los hilos, ¿no? Entonces,
estas dinámicas, estos lenguajes específicos o terminologías específicos en su lengua es bien importante para poder entender la dinámica, y eso es como se ha trabajado con las tejedoras, ¿no? Entonces, es bien interesante tener, por ejemplo, la parte de la planificación del color y luego tienes la planificación de la iconografía, ¿no? Estas dos se complementan y se tiene justamente en una prenda. Y bueno, ¿a qué nos lleva a entender eso, no? Yo he tratado de entender un poco a fondo, no solamente, digamos, mirando el tema de estos dos planificadores que contesta directamente que sí tuvimos también un sistema de planificación, ¿no? Entonces, aquí entro en la tabla de colores. Lo que también me impacta es que hay muchos estudios académicos que el degradé que está en los textiles, por ejemplo, ¿no? Como se encontró en Esluga, trabajado por Verónica Cereceda, la famosa Kisa, ¿no? Y bueno, es como como decir, una identidad del lugar y una cultura del lugar y muy predominante en muchos casos, ¿no? Entonces comencé a ver cómo nace esas cosas, desde dónde nacen, ¿no? Y bueno, el pantón del degradé netamente viene desde la teoría occidental, ¿no? Que es la teoría del Newton, y se aplica en colegios, en escuelas, universidades y en las carreras de las artes, ¿no? Porque se maneja todo este pantón que es colores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, generando este pantón, también llega en la emersión de agua de la tintorería colonial, ¿no? Y desde ahí se levanta la estética y bueno, se queda como los aguayos paseñas que tenemos en La Paz, todo a través del degradé, y se convierte en un color muy predominante. Entonces, por esa razón tenía interés en entender, digamos, cómo fluye en términos académicos y en términos prácticos, ¿no? En términos de reapropiación. Y aquí viene este cuestionamiento bastante interesante donde comienzo yo a entender, ¿no? Y buscar justamente cómo funciona en términos de tintes naturales. Entonces, a mí me ha impresionado, este sí es un hallazgo muy linda porque me encantó trabajarlo. Aquí pueden ver por pintura los colores primarios azul, rojo, amarillo, ¿no? Y la composición que da los secundarios como es naranja, verde y violeta. Y todo este dominio académico se plasma casi en todo de la pintura, pero yendo hacia nosotros en tintes naturales, lo que me ha impactado es, por ejemplo, eh, se convierten los colores secundarios en colores primarios, por ejemplo, la cochinilla. Cuando hablamos de la cochinilla, el color sin mordiente es violeta y bueno, naranja el palillo, el verde la tola. Aquí va cambiando el tema, ¿no? En términos de cómo pensaríamos por emersión y no solamente por luz y sombra como lo hizo Newton. Entonces, eso me lleva a entender más allá de lo que planteamos, justamente cómo va cambiando por los mordientes. Aquí van a entender, por ejemplo, la cochinilla. La cochinilla es muy conocida, ¿no? Es un bicho que crece en las tunas y se alimenta de las tunas. Entonces, esto va cambiando según el mordiente y puede cambiar desde una, un rojo hasta rojo naranja y hasta puede llegar a ser como azul violeta, ¿no? Dependiendo cómo se va mordentando, ¿no? Y luego con lo mismo pasa con el tema de molle, ¿no? Tenemos el verde primero, digamos, es un verde medio y luego tienes esto de grade. Y bueno, por otro lado tienes la cochinilla sin mordiente, ¿no? Que no es rojo, es violeta, ¿no? Con mordiente rojo. Y luego los azules del añil. Y aquí, entendiendo este despliegue, lo que se comprende, digamos, ¿no? Entendiendo desde lo primario, lo secundario y lo terciario, aquí la cochinilla va a generar, por ejemplo, lo que ven violeta, ¿no? Sin mordiente va a tener un violeta medio rojizo hasta una violeta bien clara, pero cuando ya se hace con un mordiente, por ejemplo, de cítrico, que es limón, tú vas a tener esta gama de rojos, ¿no? De un rojo medio hasta un rojo naranja y casi amarillento. Y lo interesante, entendiendo esta dinámica de cómo va cambiando, porque estamos hablando de una reacción química, ¿no? Que va a generar para poder
migrar de un lado a otro lado y fijarse justamente en la fibra. Entonces, con limón tú tienes todo es como que va aclarando el color, ¿no? Con millo se va opacando, ¿no? Y se va frustrando. Y con arcilla, ¿no? Muchas veces de las piezas arqueológicas que vamos a encontrar, diremos en una cueva o puede ser debajo de la tierra, funerales, con la arcilla se va oscureciendo. Entonces, el rojo vivo que era, digamos, fijado con cítrico, que sería este color rojo medio, con el tiempo que va a pasar en realidad debajo de la tierra, va a cambiar de color y va a ser un rojo oscuro, ¿no? Ese es bien lindo porque estamos estudiando de cómo el color va cambiando a través de la luz, a través de la sombra y a través de la tierra, ¿no? Del fermento y la arcilla también para tintorear y también cómo se ha guardado la tela. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la tola, ¿no? Solamente tola, digamos, para mordentarlo mejor con sal. Y todo ese patrón, cómo se maneja en realidad por emersión de agua, ¿no? Entonces, lo lindo, aquí se ve en la teoría del color que todos las plantas o puede ser raíz, puede ser corteza, puede ser hoja, puede ser flores, puede ser semillas, pueden ser bichos o pueden ser piedras, que son como colores primarios que se van a desplazar con el mordiente que se va a intervenir, en este caso de los minerales, como por ejemplo millo, sal, ¿no? Y también hay una gran variedad de millos, ¿no? Que son millo blanco, millo amarillo, millo negro, ¿no? Así nosotros hablamos en Aymara, ¿no? Como quello millo, janco millo, chiar millo, ¿no? Todos estos millos, por su reacción química que se va agregando a la emersión del agua, el color automáticamente va a cambiar y por el tema de la cantidad. Entonces, por su fluidez, digamos, con el tema del fuego, el agua, el mordiente, todo ese control va a generar en realidad un gran pantón del color a través de la emersión del agua, que es otra teoría que nos gusta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo se desplaza, por ejemplo, el verde, ¿no? Cuando nosotros usamos un óxido de hierro, por ejemplo, va a ser más oscura, ¿no? Cuando usamos sal, va a ser un medio, digamos. Cuando se usa millo, tú puedes llegar hasta un amarillo, ¿no? Y va a llegar así, dependiendo cómo vas controlando. Cuanto más cantidad, más claro, cuanto menos cantidad, menos claro, ¿no? Entonces, realmente es impresionante cómo se va manejando en la dinámica del color. Y bueno, aquí lo que nos muestra es en realidad, ¿no? Los textiles arqueológicos nunca van a tener un degradé de color. La mayor parte siempre va a ser bien contrastada, ¿no? Entonces aquí tenemos un unku que está, por ejemplo, un lado rojo y el otro lado verde, ¿no? Y está cosido en el medio para unir los dos y bueno, es súper contrastante. Y por otro lado, tenemos aquí una liglia, ¿no? Y esta liglia es arqueológica. Y lo lindo es igual, ¿no? Tiene un color contrastante para poder ver las figuras, en este caso, como víboras, sapos, ¿no? Sapos con semilla o víboras con semilla, porque estamos hablando de la fertilidad. Y también en términos estructurales, esto se puede distinguir justamente por la torsión del hilo. Por esa razón, el proceso de las materias primas es bien importante, ¿no? Esta tiene alta torsión y por lo que es de alta torsión son ordimbres discontinuas, como podemos ver, ¿no? Que va degradando poco a poco. Y cuanto menos torsión tiene, normalmente es tapiz, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a entender y el contraste es bien importante, ¿no? Luego pasamos a lo colonial, que ya se tiene esa introducción, por ejemplo, de estos escudos, como van a ver. Y en ese escudo es interesante, cada vez va agregando colores más claros y más pálidos, ¿no? Entonces ahí hay un cierto cambio, ¿no? De entender cuando nosotros estábamos viendo el contraste total en los textiles arqueológicos. Y luego pasando un poco más tardío, lo interesante es
que ya no se quiere muchos diseños y se va a comenzar una estética más limpia de colores, como de 2 o 3 colores, ¿no? Cada vez menos colores. Pero después, más tarde, lo que va a pasar es retomar, digamos, los colores que tenían y comenzar a trabajar, por ejemplo, con los contrastes otra vez, ¿no? Entonces, esto nos lleva a entender un poco de cómo migra el color, ¿no? De los colores naturales, y aquí ya pasa a colores artificiales. Esto es de la época republicana, y en la parte republicana ha sido muy fuerte la introducción de las añelinas. La añelina es un polvo, ¿no? Extracto químico que venía de Checoslovaquia y se vendía así en papelitos, ¿no? Y este polvo teñía los colores, pero no es natural de las plantas, ¿no? Es netamente química. Entonces, los colores cada vez son más fosforescentes, ¿no? Es más fuerte. Y aquí lo podemos ver también con esa composición, ¿no? Del color que se va introduciendo, ¿no? Con los colores artificiales. Y luego pasando hacia la actualidad, ¿no? Esto ya es, estos son los textiles que ya tenemos en diferentes regiones, como por ejemplo podemos ver aquí con una lijlia, es un aguayo, ¿no? Del sur, de la nación Caracaracharcas, y es 100% acrílico, ¿no? Es en hilo de acrílico, los colores son fosforescentes, son chillones, y es un residuo de petróleo, ¿no? Que se convierte en un hilo y de ese hilo se va tejiendo, ¿no? Aquí el valor que se tiene es en la estructura y en la técnica, pero el color es netamente artificial. Lo mismo pasa con este poncho verde, y aquí ya se introduce todo el degradé del color, ¿no? Cambia el patrón y es 100% acrílico. Entonces, lo interesante es que cómo se ha introducido con la colonia, con la industria de los colores, ¿no? Según las tejedoras, es que cuando querían comprar estos colores, normalmente se las ofrecía en paquetes, ¿no? Y no podían escoger los colores, por ejemplo, como ellos tenían bajo su linaje, en este caso por el contraste. Entonces comenzó a migrar, digamos, ¿no? Automáticamente por la fuerza de exigencia, digamos, de que tiene que comprar un paquete, y por el paquete se convirtió en una estética reapropiada, digamos, ¿no? Y minó en otras regiones también, ¿no? Como esto podemos ver de Condo Condo con las culebras, y esto es el paquete de los hilos como se ven, ¿no? Para poder venderlos y obligarlos a comprar en forma de paquete. Entonces, eso se convirtió en nuestra cultura, pero es muy importante aclarar que es necesario estudiar el color desde el inicio hasta la actualidad, y bueno, yo estoy muy feliz de encontrar nuestro pantón de color de los Andes, como lo hemos visto a través de la emersión de agua que genera desde los colores secundarios y no así de los primarios como lo hace desde Europa. Entonces, creo que es muy importante este replanteamiento, como podríamos ver. Bien, no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Elvira, por tan interesante charla. Efectivamente, nos están llegando muchos saludos, agradecimientos por esta presentación y algunas preguntas para ti en este momento desde nuestras redes en Facebook o como también acá en la sala en Zoom. Así que vamos a pasar a la sección de las preguntas. Para eso queremos invitar a nuestra compañera del equipo de producción, Daniela Segarra, que ya las tiene preparadas para poder hacer esta síntesis, ¿no? Entre lo que nos están preguntando por Facebook y lo que está acá en Zoom. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Ricardo, hola Elvira, hola Magdalena. Un gusto tenerlas aquí en este panel. Voy a ir con la primera pregunta. ¿Qué bibliografía recomienda sobre el tema de los pigmentos? Creo que hay una gran cantidad. Hay uno de Ana Roquero, que estudia todos los tintes de Latinoamérica. Y bueno, también hay otros estudios actuales, ¿no? Lo mejor es de México, porque están yendo a la precisión de la historia del color, como la cochinilla ha migrado, por ejemplo, del sur a Europa. Y lo mismo cuento con el tema del azul que les hablaba, ¿no? Es bastante importante estos estudios, porque estamos haciendo un descifre desde las prácticas y no solamente de las teorías, ¿no? Entonces sería muy bueno que vean, y a mí me encanta siempre trabajar desde la práctica hacia la teoría, ¿no?
Y sería bueno, hay un montón de bibliografías, la más grande de todos es esto de Ana Roquero, y bueno, hay un montón de otros autores que se pueda ver, pero creo que es necesario no solamente mirar, digamos, esas fuentes y aplicarlas, sino también hacer un estudio local, ¿no? ¿Qué plantas se tiene en la región o en la comunidad? Y estas plantas, ¿cómo se puede descifrar en el tinte qué tipo de color da? Porque también hay que entender que hubo sus propios talleres en la comunidad y en la región, y también había otros intercambios con tierras bajas y con los valles, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que entender desde esa dinámica, no solamente como un insumo de bibliografía para que nosotros apliquemos, sino más bien incentivar una investigación profunda de cómo se ha podido desarrollar estas ciencias en el pasado, hoy en día, cómo podríamos ayudar a la sociedad a que se innoven más trabajos acerca de lo que planteamos. Vamos con la segunda, Elvira. ¿Cómo podremos seguir reapropiándonos de nuestra identidad estética? Es como dije, ¿no? Hay que hacer ese estudio junto con la comunidad, con el pueblo, y hacer ese trabajo más de comunidad para poder descifrarla, ¿no? Porque la práctica te lleva a estas esencias, a estas dinámicas distintas, como lo han visto, ¿no? Y creo que de esa forma podemos replantear nuestra noción de ser, de quiénes somos y cómo somos, no solamente, digamos, en la actualidad, sino también en términos arqueológicos, en términos históricos y contemporáneos y modernos con la creatividad actual, ¿no? Yo creo que es un trabajo mutuo desde varios puntos de vista. Vamos con la siguiente. Quería saber si el proceso de teñido es solo femenino. No, también es masculino, ¿no? En realidad es más masculino que femenino. Los hombres tienen que ayudar bastante con el tema. Es pesada manejar, por ejemplo, los hilos húmedos, no es liviana, ¿no? Entonces los hombres suelen ser más precisos incluso con las medidas que se tiene, como tabletas de rapé, por ejemplo, que soy conocido solamente para usos específicos de algunas sustancias, ¿no? Pero según mi abuela cuenta, por ejemplo, estos fueron usados para medir ciertos mordientes, entonces requiere una investigación profunda con la parte práctica, y muchas veces la parte práctica nos puede dar, yo diría, más pistas para poder entender, ¿no? Voy con la siguiente. Quería saber el significado de los colores y formas dentro del mundo andino. Saludos. Bueno, creo que no hay que hablar de mucho de significado, ¿no? Primero creo que está este descifre del color, y eso entendí de las tejedoras, ¿no? Y muchas veces lo externo ha estudiado el tema del significado, ¿no? ¿Qué significa el cóndor? ¿Qué significa tal? Y creo que estos significados a veces es como asimilaciones, pero lo lindo es cuando haces la práctica de los tintes, por ejemplo. Lo que me ha impresionado es que las tejedoras decían, no significa, sino absorbe. Y al absorber es la que realmente genera el contenido de la fuerza de la planta para poder tener esa fuerza juntas, ¿no? Entonces son alianzas de fuerza entre la planta y, bueno, el hilo, y luego del hilo a un objeto. Entonces creo que en realidad estas teorías tienen que cambiar en una mirada más amplia. ¿Cómo se maneja y en qué casos se usa la coloración natural? Entre paréntesis, color natural de la lana de los animales. Eso depende de la región y además depende de la comunidad y además depende de la familia, ¿no? Hay familias que tienen un linaje de color, por ejemplo, puede ser gris o puede ser negro, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho también de una generación a otra generación. El color, dependiendo de cómo se entiende, digamos, ¿no? Si vamos a ir solamente en un tiempo específico, en una familia específica, en una región, porque en la parte arqueológica, por ejemplo, en mi región, los colores más sagrados fueron los cafés, ¿no? Chumpi, el chumpi era muy sagrado, ¿no? Era festivo, era sagrado. Entonces, eso depende mucho de los lugares. Por ejemplo, en Yanahuaya, que es al norte de La Paz, es el negro, ¿no? El negro es primordial porque le va a dar fuerza.
y así va cambiando, depende de la dinámica, pero en la actualidad es otra cosa, en la actualidad es atraer a la gente y tener los colores más fosforescentes y chillones para poder mostrarse que aquí estoy más o menos, ¿no? Entonces, eso cambia, depende de cómo, de qué lugar podemos ver, ¿no? Si los Andes es un apu tan extenso y diverso, ¿sería arriesgado poder señalar que los colores primarios dependerán del territorio en que nos encontramos? Ejemplo, algunas plantas en Bolivia no se encuentran en Venezuela, así como en el Gualmapu, sector mapuche. Muchas gracias. Sí, depende de cada región y depende de cada dominio de las plantas, ¿no? Aparte de los intercambios que se tiene, lo más importante es entrar en la esencia de la región, de la comunidad, del pueblo, de cómo se tiene sus plantas y cómo estas plantas han apoyado a tener su propio color, pero siempre y cuando desde su propia terminología. La terminología es bien importante para poder descifrarla de la mejor manera y tener un contenido más certera, digamos, más real, ¿no? Y no superficial de la mirada. ¿Cómo a partir de la investigación podemos potenciar el trabajo y comercialización de los trabajos de las artesanas? ¿Cuáles a tu juicio son los mercados más favorables para este trabajo? Yo creo que hay muchas fuentes, ¿no? Hay que hacer alianza desde varios puntos de vista y trabajar en conjunto, ¿no? Tanto como especialistas en química, ¿no? Tejedores. Y bueno, también hay que hacer con la parte teórica para poder juntar fuerzas y trabajar en conjunto, ¿no? El mercado siempre es un problema, pero yo creo que en este momento, en estas coyunturas tan difíciles, creo que es incluso muy pertinente a que reflexionemos y que no nos entreguemos a un consumo mayor, digamos, de las cosas como fast food, que es como igual, ¿no? Un fashion acelerado que la gente adquiere y adquiere y al final de cuentas es puro acrílico o artificial y no es apropiado para el cuerpo, no es apropiado para la sociedad, porque las fibras naturales, ya sean vegetales o ya sean, por ejemplo, animales, ¿no? Son los mejores porque son fibras vivas y son fibras que respiran. Y muchas veces esas fibras no te dan enfermedades, mientras que los artificiales no absorben, simplemente es elegancia superficial y eso te devuelve incluso cuando estás sudando, ¿no? Y cuando estás transpirando. Entonces, creo que estos estudios no se muestra, pero hay evidencias que sí hay estas dificultades. Entonces, aprovechar este momento para esta reflexión y que no sea solamente con una mirada exterior, ¿no? De que consuma Europa o Norteamérica o Asia, también pensar en nosotros, ¿no? Si nosotros podríamos usar alpaca, llama, algodón y tener realmente una producción nacional o latinoamericana con todas nuestras materias primas y su valor agregado, sería muy bueno también, ¿no? Y así seríamos incluso responsables con nuestro consumo y no solamente consumir irresponsablemente desde lo externo sin conocimiento y, bueno, generar mucha basura y dañar la tierra, ¿no? Entonces creo que es bien importante esta reflexión en este momento. Ernesto nos pregunta, más allá de lo textil, ¿cómo transportamos esta visión de los colores a otro contexto? No he escuchado bien, perdón. Ya, Ernesto pregunta, más allá de lo textil, ¿cómo transportamos esta visión de los colores a otro contexto? Bueno, esto es el planteamiento que se ha propuesto, ¿no? Estudiando bueno, yo vengo de la Academia Superior de Bellas Artes y he entendido cómo he absorbido las herramientas académicas desde esta mirada newtoniana, ¿no? Que plantea el pantón del color de la pintura para todos, para todo el mundo. Y así te entrenan en la escuela, así te entrenan en un colegio, así te entrenan en la universidad. Y qué pena que nosotros no lo tengamos, nuestra propia teoría. Y es frente a eso como lo veo desde la inmersión del agua, están nuestros colores, desde lo arqueológico, lo histórico, ¿no? Y creo que en ese sentido es bien importante plantear teorías así para poder entender realmente lo que somos nosotros y proyectarlo y también traducirlo a otras lenguas como español, inglés, y decir lo que sí tenemos nuestras propias teorías, ¿no? Vamos con la última pregunta, Elvira, que dice, ¿cuáles objetos textiles no se trabajan con colores? ¿Qué planta es la más complicada de trabajar? Eso sí que no entendí.
¿Cuáles objetos textiles no se trabajan con colores? Y después seguido pone, ¿qué planta es la más complicada de trabajar? La verdad no entiendo porque hay, dependiendo a la región, ¿no? Depende de cada región. En mi región, por ejemplo, nosotros tenemos liglias ceremoniales sin color, que es todo negro, entero. Y esto es sagrado porque solamente se usa una vez al año, ¿no? Porque es sagrada, porque tiene que ser para un cambio de autoridades. Pero cuando ya es una festiva, ¿no? De una fiesta es colorinche total, ¿no? Tiene que tener lo máximo en color. Pero cuando ya es una cosa más de todos los días, de una vida cotidiana, es distinta, ¿no? Entonces creo que hay que entender un poco en qué dirección quiere la pregunta, porque es bien amplia, ¿no? Es bien grande. En términos de la planta no entendí, no sé si quiere el complejo de la planta o quiere el degradé del color que da la planta o no sé. No nos dejó nada más escrito que eso. Así que, Ricky, te doy el pase ahí para que podamos continuar. Uh-huh. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a esta transmisión y nos mandaron sus preguntas, tanto por redes sociales como por Zoom. Y para continuar, queremos volver a invitar a nuestra directora de Fundación Altiplano, Magdalena Pereira, para que establezcamos ahí unos últimos minutos de conversación con Elvira. Adelante, Magdalena. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Elvira, y yo creo que ya te hemos aprovechado mucho con todas las preguntas, y como siempre es un placer escucharte. Como alguien decía por el chat, tu investigación es de otro nivel. O sea, yo creo que realmente no somos capaces jamás de seguirte tu ritmo, porque entras a unas profundidades absolutas, haces ver la importancia de que la academia entienda y conozca las prácticas realmente. Tú mirando en el museo, como eres de sencillo, humilde, viendo ciertos aspectos, imagínate de ver una supuesta zampoña a llegar a esta gran investigación, realmente da gusto y nos enseñas a todos quienes intentamos acercarnos con respeto a la cultura andina, que la ignorancia que hay, ¿no? O sea, cómo el mundo occidental ha maltratado, ha dejado de ver, ha invisibilizado tanta sabiduría, tantas prácticas, que ahora, claro, tiene que venir una pandemia, tienen que venir tantos horrores para volver a mirarlo como corresponde, ¿no? Y volver a poner el sitial que corresponde a tu cultura, a la cultura andina y tantas culturas indígenas. Así que, como siempre, Elvira, muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Nos levantaremos, como dice el lema. Y bien, te deseamos que tengas una muy, muy buena semana y gracias por todo, Elvira, de corazón. Muchísimas gracias a todos quienes están detrás del evento. Yo sé que es bien difícil, a veces la tecnología es lenta, pareciera bien acelerado y fácil, pero bueno, hacemos todo lo posible y bueno, para mí también es un honor compartir estas experiencias. Y espero que pueda tener más investigaciones y espero que haya más jóvenes que pueda alimentar, ¿no? Porque somos pequeños granos de arena que lo pusimos y en realidad otras personas también tienen que trabajar y creo que se está haciendo, hay buenos resultados en México porque tuvieron muchos fondos para poder trabajarlo acerca de la historia, digamos, ¿no? De toda nuestra cultura material. Y en ese sentido también hay trabajos en Chile con Mapudungún, con Mapuche, ahí tenemos varias maestras como la Loreto Millalén, y bueno, también en Argentina, ¿no? Tenemos varias maestras textileras, tintoreras, en Perú, ¿no? Y en Bolivia. Y bueno, lo que queremos es plantear lo que somos realmente nosotros. Creo que hay mucho que descifrar desde la arquitectura, desde el arte, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la lingüística, desde la historia. En fin, creo que hay un montón para trabajar y espero que podamos trabajar en conjunto y poder aportar con lo que podamos, ¿no? Y realmente hablar desde nuestra noción de ser y compartir al mundo lo que somos nosotros también y así poder entendernos, ¿no? Que sí tenemos escritura, tenemos ciencia, tenemos tecnología y tenemos todo. Simplemente eso y muchísimas gracias por escucharme por este medio y espero que un día nos encontremos y seguimos profundizando estos pensamientos. Abrazos a todos. Eso. Muchas gracias, Elvira. Recibe un afectuoso saludo y un abrazo de parte de todo nuestro equipo.
Tus palabras nos dejan a todos muy removidos, a todas acá como con la reflexión, conectándonos también con tus saberes, y esperamos poder tenerte pronto también acá en Arica ya de forma presencial cuando todo esto pueda volver a permitirnos encontrarnos, ¿no? Recibe, como te decía, los saludos de todas las personas también que te estaban escuchando en redes, te mandan saludos desde distintos países, así que muchas gracias por ser parte de esta Arica Barroca 2020. Y a quienes nos están escuchando también en nuestras redes y acá en Zoom, los invitamos para que nos acompañen hoy a las 4 de la tarde en la ponencia de Carlos Choque, Epidemias, Revisitas y Filiaciones de Indios Forasteros en los Altos de Arica y Tacna entre 1680 y 1793. Y luego a las 6:30 de la tarde, el realizador Francisco Toro presentará su charla Cine, Lengua y Territorio. Inscríbanse en estos eventos en aricabarroca.cl, donde además podrán visitar la Galería Barroca, que este año tiene 10 exposiciones de arte y fotografía imperdibles. También pueden recorrer la ruta de las Misiones Saraña y visitar los templos de la ruta en una visita virtual. Y finalmente no olviden dar un vistazo a los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria neobarroca. Entre ellos los productos de Voces, Kiri, Joyas de Arica y una serie de otros emprendimientos que están ahí para poder adquirir sus creaciones. Les recordamos ingresar a aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Cáritas Chile y la Fundación Recrea, quienes están ayudando y apoyando a las personas que hoy están pasando una difícil situación en esta epidemia. Síganos en nuestras redes sociales, nos vemos a las 4 de la tarde. Sayaricuna, nos levantaremos.